Bueno, voy a tratar de no repetir conceptos también acá que dijeron los chicos. A mí el libro también me sorprendió y lo disfruté mucho. En principio porque me resultó muy atrapante la historia de una comunidad que para mí era muy lejana en un punto, es como la de San Isidro. Yo me crié en pleno centro de Capital, en Villa Crespo, y la verdad es que zona norte eh, era un territorio para mí medio mítico, en un punto es, de alguna manera, siempre me pierdo, no termino de encontrar los lugares y a medida que por ahí en la adultez, en la profesión, empecé a conocer gente de la zona, sí, quizás empecé a familiarizarme con algunas cosas, pero me pasa a mí de repente también cuando yo soy de familia judía y cuando alguien que por ahí no tuvo demasiado contacto con gente de la colectividad te pregunta cosas como fascinada con ciertos datos que para uno fueron cotidianos en la infancia, a mí me resulta lo mismo un poco al leer la historia que cuenta Nico, que más allá de, bueno, de los casos de abuso que están en el centro de la trama, más allá de eso es como que pinta a una sociedad y a un territorio que con una calidez que a mí, digamos, realmente me resultó muy interesante porque está tratando un tema muy crudo por un lado, un tema muy oscuro, pero la naturalidad con que se va desenvolviendo la historia a mí me transmitió una sensibilidad muy particular. Y me parece que eso tiene mucho que ver esto que se transparenta en el diario, que es el narrador dudando, involucrándose en la historia de una manera personal y a la vez crítica, o sea, tiene un vínculo emocional muy fuerte al menos con los personajes o con el entorno en el que transcurre la historia, pero a la vez es capaz de, bueno, de reflexionar y de asumir una posición crítica y autocrítica, ya no, digamos, con los casos en sí, sino como con los mecanismos narrativos. Recién cuando Nico mencionaba la cuestión de las historias de los desaparecidos y recuerdo en la novela, perdón, en la investigación, un momento en el que te enfrentás con un personaje bueno, que es familiar o hermano, no me acuerdo, de alguien desaparecido y que no quiere que mezclen la historia de Malenchini con la historia de su hermano desaparecido o algo así, ¿no? Sí, es que era como un tema. La verdad que digo, la historia de esa desaparecida, por ejemplo, surgió sola. Digamos. Le pregunté a mi abuela que me necesitaba en esto tratar de construir la historia del cura del colegio, alguna de las familias fundadoras, y me da dos nombres. Me dice, pero ojo con lo que me pregunta, que los dos tienen los hijos desaparecidos. Me pareció muy raro. Y era algo que no estaba, por lo menos, muy presente de manera institucional en la historia del colegio. Y bueno, lo fui a ver y eran muy ricas esas entrevistas, pero yo me daba cuenta que estaba forzada, digo, no tenía nada que ver con la historia de los abusos, pero sin embargo había como, bueno, todas las historias a veces tienen como un atractivo, ¿no? Y como te empezás a meter, es como un vicio a veces cuando, es mucho más fácil a veces investigar que escribir, entonces como te empezás a meter, y como necesitaba, era como una especie de una excusa narrativa para poder meter esa historia. Y al final, como la decisión fue un poco eso, como incorporar la duda como herramienta narrativa. Que digo, eso digo, como uno siempre roba de diferentes lados. Ahí robé mucho de un periodista, escritor, más. Después me enteré que es más escritor que periodista, por un libro que es Javier Cercas, que todos los periodistas medio que estamos fanatizados últimamente con Cercas, y él tiene un libro, Soldado de Salamina, que hace eso, pone en escena su condición de periodista y las dudas que tiene al respecto. Después me enteré que en realidad Cercas es novelista y toda esa parte está inventada. Yo estaba convencido que era de verdad periodista. Es una gran desilusión, la verdad. Yo lo admiraba profundamente, pero al final es un fabulador. Pero bueno, me sirvió para tomarle prestada la técnica de la duda, que me parece que está bueno en algunas circunstancias, como que los periodistas siempre trabajamos, o por lo menos intentamos trabajar sobre certezas, y a veces que está bueno incorporar
en la duda y narrar desde ese lugar, desde, bueno, como también el propio proceso de escritura es ir desentrañando y tratando de entender lo que está pasando. Y bueno, como que la idea ahí era incorporar esa entrevista y otras, como incorporar eso, mis titubeos a la narración. Sí, hay un par de momentos en los que esa incertidumbre, digamos, se transmite y que de alguna manera le dota al relato en general como de una honestidad que al menos, pese a que sea un mecanismo, digamos, consciente, está para el lector, creo que lo acompaña mucho en ese proceso también de descubrimiento, ¿no? Yo la verdad que la historia de Malenchini ni me la acordaba de Graña y eso, salvo cuando Nico empezó a laburar y me fue contando algo. Sí, me sonaba el nombre y sí, el profesor de arte y demás, pero hay una serie de personajes intrigantes que van apareciendo, como también me parece el cura, este referente Castañet. Y de alguna manera, y hay como unos referentes de la primera, de la época en que por ahí vos ibas a la escuela, que se van construyendo también como personajes incompletos de alguna manera, y que eso contribuye también a ese misterio que al menos para los forasteros digamos, nos resulta como interesante. Por ejemplo, también sé que la cuestión Malenchini en sí, que fue como que es un gran fuera de campo del libro en un punto, más allá de que aparecen las cartas y demás, es un personaje que no termina de aparecer, de materializarse, y que digamos, los indicios que se van dando son siempre a través, bueno, de sus víctimas, y por otro lado, cuando aparece en las cartas, claro, se lo intuye como una suerte de manipulador, pero a la vez una víctima de sí mismo, ¿no? De sus propios demonios. Entonces hay como todo ahí un gran agujero negro, ¿no? Digamos, de la trama, que es el propio protagonista ausente. Sí. Fue un gran tema ese, la verdad que o sea, siempre lo más interesante, o sea, es evidente, bueno, es un monstruo, un perverso, qué sé yo, pero digamos, en esa condición no hay más nada que decir al respecto, y listo, queda como un personaje sin profundidad. Y la verdad que a mí me hubiese gustado lograr otro acceso, pero también, por otro lado, me daba mucho temor, no sé bien por qué. En su momento como que había averiguado que estaba en unas cabañas, en el paraje Quebrachitos, en el medio de la selva de Entre Ríos, había conseguido un periodista que me había puesto en contacto con un gaucho que vivía al lado. Entonces, bueno, la alternativa, no le iba a escribir un mail, no sé, ni siquiera tiene mail, y aparte probablemente no iba a pasar nada si hacía eso. Como que bueno, la alternativa que estaba analizando era, bueno, me voy al paraje Quebrachitos en el medio de la selva de Entre Ríos y me le caigo al tipo y o sea, él me conoce o nos conocimos familiarmente, le digo que estoy haciendo esto, que es un libro que lo va a terminar de hundir a él y a su familia, lo cual era medio violento, y también por una cuestión de estilo. No soy digamos, no suelo ser esos periodistas corajudos que, digamos, tipo a lo Facundo Pastor, que encaran gente en la calle, ¿no? Creo que nunca hice una pregunta en una conferencia de prensa, con lo cual era toda una situación como muy violenta. Tiendo a ser como mucho más empático y tratar de entender y qué sé yo, y digo, era difícil ser empático con este hombre. O sea que perdí mucho tiempo dándole vueltas. También había todo un tema familiar. Mi madre es muy amiga de la ex mujer, entonces, y yo la conozco mucho, y entonces como me planteaba si hablaba con ella, pero me sentía medio como que si hablaba con ella no sabía bien, o sea, como que lo decidí es hablar al final, una decisión que todavía al día de hoy no sé si es la correcta. Como que lo decidí fue hacerle saber al final que iba a hacer eso, si quería hablar conmigo, le explicaba lo que estaba haciendo. Pero, porque otra alternativa, si iba antes, le iba a tener que, digamos, en un punto solidarizarme, hablar con ella y después empezar a preguntarle. Digo, soy periodista, digo, ¿dónde está Peter? Necesito información, ¿cómo lo conociste? Era como medio rara la situación.
Entonces decidí no involucrarla a ella. Y no sé si es la mejor de las decisiones, como que eso ayudó a construir el agujero negro alrededor de este personaje. Y de haberlo encontrado, haber hablado con él, no sé qué podría haber pasado. Pero claramente digo, sí, es un monstruo, pero como tal, me imagino que debe tener una historia tremenda y potente, que no sé hacia dónde hubiese disparado. Pero bueno, sí, es como... Y yo perdí mucho tiempo, porque en esta especie de diario que leí hay mucho tiempo que pierdo pensando, cuando decidí ir a buscarlo, que había conseguido un amigo que me iba a acompañar ahí a las cabañas en Paraje Quebrachitos, lo llamé a Johnny, que era el gaucho, mi amigo, y cuando consiguió hablar por teléfono, no, me dijo, ya se fue de acá, se fue como hace 2 meses, no sé cuándo vuelve, ahora está viendo en Rosario, y bueno, un poquito respiré aliviado de no tener que ir a buscarlo a la selva de Entre Ríos, pero sí, es como arrugué un poco, ahí, por decirlo de algún modo. No, bueno, me parece que también el libro termina siendo la historia de Tupa, ¿no? De alguna manera, o tu historia, tu mirada sobre esa historia personal. A la vez creo que esto que lo que contaba Lu de la columna en noticias, que está también como ¿no? Es un capítulo también en el libro, a mí me gusta porque ahí Nico transparenta también esa cosa, cierta, no sé si soberbia juvenil o algo como vos asumís como eso, como querer romper con un poco con las tradiciones del lugar donde te formaste y demás. Y eso me parece que también es una virtud tuya en general, ¿no? De a veces tomarte a la ligera en un sentido, ¿no? Como no solemnizar ciertas cosas del trabajo incluso. Pero para mí, yo entiendo igual, me parece que no es un libro que tenga digamos, un paradigma periodístico que imponga, bueno, la otra campana, ¿no? Es como, no se trata de eso. Obviamente, me parece que la intriga que está construida, por ahí a veces el lector demanda, bueno, ¿y cuándo aparece Valentini, no? Pero digamos... pero en realidad tampoco se trata de eso, ¿no? No es una investigación que pretenda resolver un caso, porque el caso está resuelto en términos policiales, digamos, ¿no? Tiene más que ver con una cuestión quizás de decisiones autorales. Y aun cuando también está claro que muchas veces las decisiones autorales se construyen con accidentes o con titubeos o con situaciones de contexto, no siempre, digamos, el autor es una especie de figura todopoderosa que decide a voluntad qué elementos va a contener su historia y demás. O sea, a veces se trabaja con lo que hay, ¿no? Y lo que hay incluye también las propias debilidades de carácter Sí, en ese sentido como que a diferencia, lo pongo ahí a diferencia de los Di Tella, que como bien, o sea, es como un libro escrito mucho más trabajo de investigación y oficio y de la escuela clásica, digamos, de que todos los periodistas estamos entrenados, que hablas con las fuentes, contrastás opiniones, buscás los documentos y construís una historia. En este caso era como muy frustrante al principio, un poco lo cuento en el coso, porque bueno, en Monty como lo mejor, por lo menos a mí me sale, como bueno, llamás por teléfono, concertás la entrevista, vas a hacer la entrevista, la desgrabás, digo, como muy mecánico el trabajo. Y a mí me pasó como que rápidamente yo ya tenía, como era muy fácil, digo, enseguida los belgranos me dieron acceso, sus amigos también, digo, quedan un par de huecos, pero como que la historia de chiquitita estaba contada y digo, era como un germen que me parecía que era potente, pero no, como que ahí como que empecé a entender que había más potencia o que la potencia de esa historia no estaba... Digo, estaba concentrada en esa pequeña historia que había ocurrido en una camada, en una familia y demás, pero que incluía al resto del barrio, por decirlo, y a mi colegio, y en un punto me incluía a mí también. Y ahí fue cuando empecé como digamos, me quedé enseguida sin excusas para seguir investigando, que es, digamos, lo más fácil, por lo menos con un poco de obsesión y oficio, y bueno, y tuve que empezar a narrar
en términos más, si se quiere, como personales, como empezar a contar. Ahora digo, como una vez que está listo y que estamos todos acá y que más o menos las reacciones fueron buenas, como digo, está bueno, pero bueno, en su momento, digo, este diario medio que lo empecé a hacer en algún momento como de, casi de, bueno, es como de bloqueo y de hablar con alguien, digo. Sí, como que es una manera, bueno, por ahí los que tenemos el oficio de escribir, como escribir estás hablando y digamos, estás hablando con otra gente, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba hablando con alguien que era como dentro de mi propia cabeza y con fantasmas, si se quiere, pero era necesario como empezar a transparentar y en un punto como parte de las cosas de esto que leí originalmente como que se fueron trasladando, digamos, pasaron del archivo estado situación a intento 1, 2, 3 y 4, que finalmente el que mandé a la editorial fue intento 4, se llama el archivo, o sea que como que sí, iba creciendo digamos, a medida que avanzaba, como que mis dudas iba creciendo y hubo como personajes fundamentales que me habilitaron, especialmente la familia Belgrano, un profesor, el Toro Tirigal, que es un profesor muy querido por nuestra camada, que también tiene como una versión como que me alienta en un punto, o sea que era como que estaba muy expuesto, si había alguien que me decía que no, qué sé yo, me deprimía, si venía uno que me decía que sí, como que me agrandaba, era como que estaba muy expuesto a los... Sí, estaba muy influenciable. Sí. No, bueno, me parece bien que naturalmente se derive hacia preguntas, hacia el formato más de entrevista. Necesitamos un asistente que le lleve el micrófono al que quiera preguntar. Bueno, ¿hay algún extra que tenga preparada una pregunta para romper el hielo? Además, ahí está.